¿Tú sabes lo que le puede pasar? Apartarse totalmente de la presencia de Dios. Una vez que estás en el infierno, o una vez que una persona que haya cometido un pecado y haya muerto sin aceptar a Cristo aquí en la tierra, es que va a vivir eternamente y para siempre alejado de la presencia de Dios. Es un tema profundo, mi hermano. Exacto. Porque muchas personas, Abraham, dicen que el Señor lo tenga en su santa gloria. Pero hay que ver la vida de esa persona antes de decir que Dios lo tenga en su santa gloria. Así es. Porque si esa persona no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, lamentablemente, por más que quiera, no va a entrar a la gloria de Dios, sino que va a un lugar horrible. Un lugar que no es el infierno todavía. Así es. O sea, que estamos hablando de un lugar llamado tiempo intermedio o lugar intermedio, que a donde van los difuntos y luego, después que se les condena, se van al infierno. Así es. Entonces, hermanos, lamentablemente se ha intentado ocultar lo que es el infierno, pero gracias al Señor, ahí está su palabra, y como siervos y siervas también, para proclamarla. Así que el infierno no es un tema a la ligera, ni tampoco muy agradable. Es necesario que pongamos mucha atención en esta hora, hermano. Así es, mis hermanos. Mi hermano Gaby y los demás personas que nos están viendo, verdaderamente Orígenes fue un hombre muy importante de la historia en la era cristiana, entre los siglos 2 y 3. Pero lamentablemente cometió este error, que implementó la alegoría y trajo mala interpretación. E incluso, no solamente él, en los siglos tercero y cuarto también surge otra entidad importantísima. ¿Quién fue? Oye, ¿quién fue, mi hermano? El erudito más importante de toda la historia cristiana. Fue y es considerado como Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es considerado como el erudito más importante, más brillante de toda la era cristiana. Wow. Y sí, claro, Agustín, oye, eso yo diría que era una persona muy ejemplar. Es considerado como el erudito más importante y más brillante. Como Orígenes, trajo buenos beneficios, pero a la vez también trajo malos beneficios, porque la misma creencia que sostuvo Orígenes con respecto al infierno, que decían que el infierno no era literal y que las personas iban a ser liberadas, también Agustín de Hipona la implementa y muchas personas creyeron en eso. Incluso no solamente él, Tomás de Aquino también lo hizo, otro fundador de los principios bíblicos, gran teólogo también de la era cristiana. Es decir, que la creencia o los errores falsos que existieron en la historia, los primeros que comenzaron a implementar esto fueron los grandes hombres de la era cristiana. Exacto. Y hoy en día, mis hermanos, lamentablemente, los adventistas, algunos de los bautistas y muchas personas, como los testigos de Jehová, respetando su creencia, exacto, ellos no creen en verdad de lo que es el infierno o la verdad del infierno. Así es. Bien. ¿Qué sucede? Mi hermano Berlin. Así es, mi hermano Berlin. No todos vamos a ir al infierno, no todos. Pero sí aquellos que se niegan a aceptar la verdad de Dios en la tierra. Así es. Dios nos ha dejado su palabra y los principios bíblicos para someternos a ello y poder vivir una vida agradable delante de su presencia. Pero si tratamos de vivir la vida conforme a nuestra voluntad, así es, entonces lamentablemente nos aguarda un horrible lugar. Así es. Miren, hay tres aspectos fundamentales. Hay tres lugares muy distintos que muchas personas, en muchas denominaciones, muchos cristianos, lo hemos implementado como uno solo. Por favor, pónganme mucha atención. Primer aspecto, primer lugar, el infierno. Segundo lugar, el lago de fuego. Tercer lugar, el abismo o los abismos. Mis hermanos, una cosa es el infierno. Por favor, pónganme atención. Una cosa es el infierno. Otra cosa es el lago de fuego. Y otra cosa es el abismo. Muchas personas lo han implementado como tal, como uno solo, pero bíblicamente son tres lugares muy diferentes. El infierno es el lugar donde van las almas cautivas en pecado por un tiempo determinado. Es decir, el infierno no es eterno, mis hermanos, que eso lo vamos a comprobar. El infierno, según Mateo capítulo 23, verso 3, y Salmos capítulo 9, verso 17, el infierno es el lugar donde van las almas cautivas por el pecado, por un tiempo determinado. Segundo aspecto, el lago de fuego. El lago de fuego, mis hermanos, es eterno,
según Apocalipsis capítulo 20, verso 14, donde dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, el lago de fuego es un lugar muy distinto al infierno, y el abismo, mis hermanos, ese lugar es la cárcel de los demonios, según Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 2. Dice aquí. ¿Puede leer? Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así es, mis hermanos. Es decir, que en Apocalipsis capítulo 1, verso 2 y verso 3, está hablando el autor que verdaderamente ese lugar, el abismo, Sí. es considerado como la cárcel de los demonios. Claro. El infierno, según Apocalipsis capítulo 20, verso 14, es el lugar donde ahora mismo no hay personas, que eso lo vamos a hablar en estudios más adelante, que no es el tiempo. Y el infierno es otra cosa, mis hermanos. No mezclemos el infierno con el lago de fuego y con el abismo, que son tres cosas totalmente diferentes. Y estos dos puntos lo vamos a hablar después. Ahora mismo estamos hablando con respecto al infierno. Exacto. ¿Qué sucede? Si usted y yo analizamos o hacemos un estudio de manera muy minuciosa en todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que no existe la palabra infierno. Así es. Lo voy a repetir con otra palabra. Si nosotros analizamos todo el sistema lingüístico que se utilizó para poder redactar todo el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que no existe lo que es la palabra infierno. O sea, el infierno como elemento o como lugar sí existía, pero no la palabra, no la terminología. Exacto. Sí el lugar, pero no el término. La palabra infierno fue implementado, después cuando San Jerónimo implementó de los textos originales al latín, que cuando lo puso al latín le puso infernum, y luego de infernum Casiodoro de la Reina lo implementa al castellano, y del infernum viene la palabra infierno. Exacto. Es decir, que en los textos originales en el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra infierno. Ahora, ¿cuál es la palabra ideal que se encuentra en el Antiguo Testamento? Usted no menciona, mi hermano, usted no mencionó la palabra Seor. Es decir, la única palabra que usted va a encontrar que tiene colaboración, que tiene semejanza con respecto al infierno, es la palabra Seol. La palabra Seol. Ahora bien, ¿qué sucede? Nuestros hermanos adventistas dicen que la palabra Seol, según la terminología o según el sistema cultural de los hebreos, ellos dicen que solamente tiene un solo significado. Es decir, ellos dicen que el hebreo piensa que solamente la palabra Seol significa sepulcro, pero está en un error. Exacto. Está en un error. ¿Por qué? Porque no dominan la cultura, no dominan el sistema lingüístico en su cultura como debe de ser. ¿Por qué? Porque así como las lenguas vernáculas, como el español, el inglés y etcétera, cada término es rico en terminología. Exacto. También las lenguas antiguas como el hebreo, su terminología o cada palabra es rica. Es decir, una palabra en hebreo puede tener 1, 2, 3, 4, hasta 5 significados a la vez. Eso es así. Es decir, en pocas palabras, para que podamos entender, la palabra Seol, mis hermanos, tiene 5 significados. Adventista, si me está escuchando, por favor ponme mucha atención, adventista y testigo de Jehová. La palabra Seol tiene 5 significados según la cultura de los hebreos. Primer significado, sepulcro. Eso lo vamos a comprobar. Segundo significado, abismo. Es decir, que cuando el autor mencionaba la palabra Seol, no siempre hablaba sobre sepulcro, también hablaba sobre el Seol, también hablaba sobre lo que es el abismo. Tercero, la palabra Seol significa muerte. Cuarto, la palabra Seol significa destrucción. Quinto, la palabra Seol, aunque usted no lo quiera, significa infierno. Así es, mi hermano. Lo voy a Así repetir, es. lo voy a repetir. La palabra Seol tiene 5 significados.
Primer significado significa sepulcro. Segundo, significa muerte. Tercero, significa destrucción. Cuarto, significa abismo. Quinto, significa infierno. Así es. Es decir, cuando el autor del Antiguo Testamento o los autores implementaban lo que era la palabra Seol, no siempre ellos hablaban con respecto al sepulcro. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos adventistas, muchas ideologías o muchas personas dicen que la palabra Seol solamente significa sepulcro. Ahí que le dan una mala interpretación, mi hermano Wilmer. Exactamente. Ahora, una pregunta importante, mis hermanos, por favor, atención con esto. Una pregunta muy importante. ¿De qué manera yo puedo darme cuenta qué significado tiene la palabra Seol cuando es utilizada por el autor? No sé si me di a entender ahí. Es decir, ¿de qué manera yo puedo entender el significado de la palabra Seol cuando el autor implementaba la palabra en sus escritos? Claro, pues, hay que irse al pensamiento del autor para saber qué quiso decir con eso. Sí, porque mira, verdaderamente la Biblia fue escrita por orientales. Exacto. No por occidentales. Entonces, cuando tú interpretas la Biblia de acuerdo a tu ideología, a tu cultura occidental y más a tu cultura dominicana, boricua o estadounidense, etcétera, le está dando una mala interpretación, es decir, está matando la interpretación original del autor. Exacto. Entonces, tú tienes que irte al autor original. Al lenguaje occidental. Ahora, ¿de qué manera tú puedes interpretar la Biblia? Analizando su cultura. Exacto. Porque una palabra puede tener dos significados muy distintos a nosotros. Exacto. Entonces, cuando tú interpretas un término de acuerdo a tu cultura, lamentablemente está matando la originalidad de los textos originales. Bien. Es decir, ¿de qué manera yo puedo entender el significado de la palabra Seol cuando el autor la implementa? O sea, ¿cuándo yo puedo saber cuando el autor pone la palabra Seol, está hablando de sepulcro, está hablando de infierno, está hablando de destrucción y abismo? ¿De qué manera? Miren, en teología hay una materia muy importante que es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia, es el arte de interpretar la palabra de Dios. Ciencia porque tiene leyes y principios, arte porque hay que analizarlo y practicarlo. Según la hermenéutica, existe un principio importante en lo que es en la Biblia al momento de interpretar la palabra. Y uno de los principios importantes y esenciales para poder tener una interpretación a la luz del Espíritu Santo es que dice, escuchen bien este principio, que para poder determinar el significado de un texto hay que ir al contexto. Es decir, para yo determinar el significado de la palabra Seol, según el autor, yo tengo que analizar el contexto. O sea que el contexto va a determinar el significado que utiliza la palabra Seol en ese momento. Exacto. Eso es así. Ejemplo, la palabra, por ejemplo, vamos a buscarla en Job capítulo 21, verso 13. Job capítulo 21. Exacto. Por favor, mis hermanos, pueden anotar lápiz y papel, por favor. 21:13. Exacto, léelo, por favor. Dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Repítelo. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Es decir, si usted analiza al paso y de manera resumida, se dará cuenta que ahí lo que está hablando es de sepulcro en ese momento. Exacto. De sepulcro. O sea, está diciendo que aquellos poderosos que tienen paz y prosperidad, lamentablemente sus días están depositados en el sepulcro. Ahora, usted va a ver lo distinto del otro texto. Busquemos Job capítulo 26, verso 6. Léelo del 5 al 6. Job Dice, capítulo 26, versos 5 y 6. Las sombras tiemblan en lo profundo. Los mares en lo profundo. En lo ¿verdad? profundo. Los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Mis hermanos, en ese texto, si usted analiza con otro texto y analiza el contexto, se darás cuenta que verdaderamente ahí está hablando de abismo. ¿Por qué? Permíteme, mi hermano.
Permíteme. Oiga cómo dice. Verso 6. Verso 6. Ok, dice. Las sombras tiemblan en lo profundo. O sea, en otro texto.